Bueno, y estoy muy feliz de recibir, en Solo se trata de sentir, de recibir acá en Radio del Sur, a Luis Daniel Yacachuri. Y lo voy a presentar, aunque después él pueda ampliar un poquito más. Luis es psicoterapeuta gestáltico integrativo, es discípulo además del doctor Claudio Naranjo, tiene una formación personal y profesional en el programa SAT en todos sus niveles, en Argentina, Uruguay y Brasil. Formó parte de los equipos de terapeutas del programa SAT en Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela y México. Está formado en el método de restauración de relaciones con Susie Strock, formado en constelaciones familiares en el Centro Bert Hellinger, Argentina. Actualmente está cursando el 4º año del programa de especialización en Eneagrama, Sufí y Sufismo, Centro de Psicología Sufi Abdul Karim Baudino, coordina grupos de Eneagrama, Gestalt y meditación y ejerce como psicoterapeuta de adultos, parejas y grupos. La verdad, un placer, un honor para mí, Luis, tenerte acá en Solo se trata de sentir. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias también por tu invitación y saludo, bueno, a todas las personas que nos están escuchando. Eh, Luis, para mí es, sí. sí, decime. No, digo que en este programa que se llama Solo se trata de sentir, no podías, en donde uno trata de ir hacia adentro, ¿no? De ir hacia adentro con la mirada, de ir hacia adentro con el conocimiento y en el conocimiento personal, en este interior y en esto que tiene que ver con lo espiritual, con lo cognitivo, con lo emocional. Digo, no podía faltar hablar de enneagrama y por eso estoy tan agradecida de que, bueno, de que estés acá, ¿no? Sí, escuchándote, quiero contar algo en relación al sentir, que es el nombre de tu programa. Solo se trata de sentir, que digamos en el enfoque que yo me formé en psicoterapia gestáltica, el sentir es, y las sensaciones y el sentir, las emociones, es digamos el inicio de un proceso interior. Y contrariamente a la otra expresión que es primero pienso y luego siento o luego existo, en realidad es siento, existo y luego pienso, digamos. Nosotros primero somos cuerpo, somos sentir, somos una sensación. Después el sistema nervioso va madurando y va apareciendo el diferenciar, el pensar, el poder elaborar, el simbolizar, ¿verdad? Así es. Entonces, una experiencia o un movimiento de energía comienza con una sensación, como pasa en el caso del trabajo de trauma, que se enfoca principalmente en la sensibilidad, lo sutil de poder atender al cuerpo, que es nuestro hogar, nuestro hogar donde vive nuestra espiritualidad, nuestra alma, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra memoria están en cuerpo. Entonces, ¿cómo comienza la experiencia de la vida? Porque en realidad la gran experiencia del sentido de la vida es sentir que uno existe, que uno está Claro, vivo. sí. Esa es la gran experiencia, ¿no? Y eso sin el cuerpo no sería posible, nada sería posible sin este cuerpo, y que relacionado a las enseñanzas de Enneagrama, desde el sufismo, se habla de que nosotros somos espíritu y encarnamos, lo que encarna es esa energía divina que anhela vivir la experiencia humana. Entonces va bajando mundos desde lo no creado, desde lo no humano, desde algo que es inconmensurable o indescriptible, que no tiene límites, o podríamos llamarlo también Dios, desde el sufismo. Ese Dios lo que anhela es la experiencia humana y va bajando mundos, va renunciando, y hay un momento de la experiencia que se convierte, toma espacio o se materializa en un cuerpo físico. Y es en ese momento que aparecemos nosotros como humanos en la Así es. existencia terrena, ¿verdad? Entonces, y desde el punto de vista del carácter de los humanos,
que vivimos en un estado de dualidad, porque ese Dios desde el sufismo es el uno con mayúscula, el absoluto, el que abarca y contiene absolutamente toda la experiencia. Es más, ellos también dicen que Él habita y vive a través de nosotros, o sea, todo lo que ocurre en la tierra es una expresión de Él mismo, no es propia, no es nuestra. O también en constelaciones, cuando se habla de la gran alba, podemos aludir Claro. también a que estamos hablando de Dios o del cosmos o de la fuente de la vida. Y siguiendo con lo Así que que, vos decís, ¿no? Esto del cuerpo, ¿no? El cuerpo todo lo sabe, el cuerpo tiene esa memoria y es el lenguaje, ¿no? El lenguaje del alma, el lenguaje, lo que nos va informando genuinamente, ¿no? Esto esencial, esto que no falla, digamos, cuando uno a veces no tiene muy en claro, cuando algo se empieza a mezclar en la cabeza, cuando uno va al cuerpo, ahí empieza a hablar, si uno lo deja, ¿no? Y también corresponde a esta disciplina. claro, sí, respondiendo también a esto que vos, o acotando lo que estás expresando, la sensación es el comienzo de esa energía. Si esa energía se incrementa, se convierte en un darse cuenta. Exacto. Ajá, estoy moviendo la mano o estoy hablando, y se regresa al cuerpo a sentir con lo que estoy diciendo qué pasa en el cuerpo, qué es lo que siento. Es un ir y venir entre el pensamiento y el cuerpo y las vivencias que están en él. Si esa energía se interrumpe, la experiencia se interrumpe y aparecen lo que se conoce en Gestalt como situaciones abiertas o pendientes. Nosotros somos como humanos como un círculo que no está completo, y la experiencia de esa falta tenemos perceptivamente una tendencia a completar lo que falta. Claro, Entonces, es la vida misma, porque si estuviéramos completos no haría falta ni vivir, ni existir, ni morir, ni nacer, tal ¿verdad? cual, tal cual. Ahora, en el campo psicológico también es un contenido importante de tener en cuenta, porque si bien percibimos totalidades y tenemos una de las leyes que tiende a que las cosas se completen como una fuerza de completitud, el problema surge también cuando, por ejemplo, si en esta conversación tú estás diciendo algo, yo te interrumpo y completo lo tuyo con algo mío, que si estamos muy conectados va a ser armonioso, pero si no es interrumpir tu proceso. Esto es muy importante, ¿viste? Porque muchas veces uno está en una conversación familiar digamos, te hacen una pregunta y vos haces el gesto de empezar a contestar y el otro ya te responde. Te responde lo que te preguntó, ¿entendés? Me pasa muy Entonces, seguido, sí, pasa en muy todos los seguido, ámbitos, ¿no? pasa muy seguido. Y en relación al enneagrama, que vamos a ir entrando en el tema, en relación al ego, al carácter, porque vamos a mirar estas enseñanzas en el nivel de psicológico, de la personalidad del ego, como lo llamamos, y también vamos a hablar un poco del nivel espiritual. Entonces, hablando del ego, del cuerpo, del carácter, el asunto es que nosotros sentimos que somos y nos describimos de acuerdo a cómo sentimos que somos. Y eso tiene entrelazado pensamientos, emociones, sentimientos, preconceptos. Y en realidad lo más difícil de mudar, uno puede cambiar creencias que también mudan las emociones y mudan también los actos, porque uno vive de acuerdo a la creencia que tiene. La Tal creencia toma cual, vida, toma acto, ¿no? Ahora, el nivel más difícil de modificar es el nivel emocional, porque si yo siento que soy de una manera y me pongo a trabajar con el ego, con mi carácter, ujú, en nivel psicológico, ese ego, que es también muy hábil, muy rápido, va a tratar de que no lo modifiquen, va a tratar, se va a defender. Y si está el intento de generar un cambio, el ego no quiere renunciar a sus formas, a la manera
En Eneagrama se habla de que el, el carácter de una persona, la vida que uno inicia, se va construyendo sobre todo en la relación con los padres, en esa trinidad, papá, mamá, hijo. Ujú, sí, Yo a eso agregaría también está el entorno familiar, está el lugar donde uno nace, el contexto, el tiempo en que uno nace, también si miramos hacia atrás, de dónde venimos, o sea, son muchos matices que nos constituyen, pero es innegable que la relación con los padres es fundante. Entonces, como los padres son suficientemente perfectos, no perfectos, ellos nos brindan lo que tienen, ¿no? así Y es. nosotros muchas veces como niños distorsionamos o malentendemos o pensamos que porque mamá no viene o no está, no me quiere, a lo mejor mamá está trabajando para que yo coma, por ejemplo, ¿no? Entonces, o vivimos una experiencia de sufrimiento y empezamos a buscar como estrategias para estar en el mundo, para protegernos. Desde ese lugar de estrategias que vamos construyendo nuestro ego, ¿no? Después ya cuando hablemos un poco más del carácter específicamente, yo te voy a ir describiendo algunas estrategias de cada tipo psicológico, de cómo hace para estar en el mundo. Y el malentendido es creer que eso que yo construí, el- la palabra carácter viene de caraxo, de marca, es como nuestro carácter se va construyendo por marcas, por impresiones, por experiencias, ¿no? Exacto. Nosotros después proyectamos una imagen, nuestros padres nos hablan, proyectamos una imagen y nos identificamos con una imagen. Y eso que pensamos o nos reconocemos empáticamente, creemos que eso es lo que somos. Pero en realidad esa sería como la cáscara exterior. El carácter, el ego, sería como el lugar, el yo pequeño, digamos. Si ampliamos la mirada al espacio espiritual, lo que ese ego necesita es madurar para poder convertirse en un yo real. Entonces uno siente de una forma, piensa de una forma, hace de una forma, uno tiene la creencia de que es libre, Mm. de que este que está hablando soy yo, y en realidad es una parte de mí. Es la manera con la que yo me presento en el mundo, me relaciono en el mundo. Es necesaria porque, Sí, digamos, eh, digamos nosotros el ego no es, en sufismo, también en el camino espiritual se habla que al ego hay que matarlo. En realidad es una metáfora, el ego no hay que matarlo, el ego necesita madurar, ¿verdad? ahora que Cuando vos, nosotros, sí, no, que decime, decime. mencionás acerca de la libertad, ¿no? Qué tan libres somos cuando hablamos, cuando nos comportamos, cuando decidimos. Y bueno, lo relaciono también, hago la comparación con cuando hablamos desde la filosofía de las constelaciones familiares, en donde uno realmente está decidiendo lo propio, está decidiendo en función de su esencia y de su destino, o hay algo que lo está empujando a eso. Digamos, uno lo va analizando desde esos niveles. Y desde lo que es eneagrama, uno puede ahí, Luis, mirar realmente dentro de cómo se evalúa, de cómo se puede mirar al ser humano desde esta disciplina, cuál es la esencia, si es que está bien dicho, realmente si uno habla de esencia y en qué lo puede beneficiar, ¿no? Esto de poder encontrarse con estos datos, con estas características, eh, como para ir Sí, más hacia uno mismo. sí, es importante lo que estás diciendo, es muy importante. Si lo miramos desde el punto de vista espiritual, las enseñanzas que yo aprendí, estoy aprendiendo del sufismo, hablan de que nosotros somos seres espirituales, no somos humanos, devenimos humanos, ¿verdad? Encarnamos Bien. en un cuerpo, el cuerpo y experiencia. El mundo que nosotros conocemos es mundo de dualidad. Entonces,
explicar cuando hable sobre el símbolo, sobre cómo se estructura el carácter. Se va a ir entendiendo mejor, pero para responder a esto específico, desde el sufismo se trabaja primero accediendo a de dónde venimos. Hay tres preguntas en el ámbito espiritual básicas, que son: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Así es. Las tres preguntas aluden al uno. Vengo del uno, llámalo Dios, llámalo alma grande, llámalo universo, cosmos, vida, existencia, como quieras. Venimos de ahí. ¿A dónde vamos? Hacemos la experiencia humana para volver a casa, que es encontrarnos con nosotros mismos. ¿Y con qué de nosotros mismos? Con la esencia de lo que somos, que cuando encarnamos en esta vida perdemos la conexión, nuestra conciencia se separa de la esencia. Entonces aparece el ego. Pero el ego trae un regalo en esta forma de estar en el mundo, defensiva, necesaria. Este ego trae un regalo que es la conciencia. Entonces, por un lado hay un olvido. Yo pierdo la conexión con el ámbito divino. De ahí surgen las angustias, el vacío. Muchas veces uno dice: tengo todo, trabajé, logré todo esto, pero hay algo que falta. Lo que falta es ese conocerse a sí mismo. Falta religar esa esencia interior que está dentro de nosotros. Somos esencia. Y dentro de la esencia está nuestro ego. ¿Y el ego para qué es necesario? Para tener conciencia y poder recordar y volver a casa. Y volver a casa es religar esa energía divina. Ese sería el proceso. Así es. Las enseñanzas de Enneagrama vienen de los sufis, vienen digamos, de la rama del Islam, de la religión, el aspecto esotérico de la religión, que quiere decir lo más prístino, lo más puro, que luego, y este es mi punto de vista, y lo mismo pasa con nuestra religión católica, es que esa esencia, ese conocimiento prístino, puro, fue distorsionado en el desarrollo de la iglesia, de la institución, y muchas de estas enseñanzas fueron distorsionadas. Entonces, sufi es una palabra que significa, es lo que usaban los buscadores de Dios allá en la antigüedad, hablemos 2000 años atrás o un poco más. Se lo llamaba porque usaban un atuendo tejido de lana. Eran personas que renunciaban al dinero, renunciaban a tener una institución, una iglesia o lo que fuere. Eran peregrinos del alma, eran caminantes. ¿Cuál era su motivación? Buscar a Dios, encontrarse con Dios, acceder a esa esencia, ese trabajo profundo espiritual. De esa fuente, sufi, es que nacen estas enseñanzas de maestros sufis que a lo largo de la historia, desde el primer maestro hasta el actual, que está en Chipre, las enseñanzas de Enneagrama, como muchas enseñanzas dentro de su comunidad, se transmiten por presencia directa. Hoy tenemos, yo tuve la suerte, bueno, de estar con Claudio 23 años. Sí, muchos años, Luis, qué Muchos años interesante, en qué su buena escuela. experiencia, sí, claro. Sí, a Claudio lo conocí en el 93. Él vino a Argentina a hacer un trabajo muy bonito, difícil, Y que así se comenzó conoce también como... tu camino, ¿no? Discúlpame, pero así, porque me interesa Sí, mucho para cómo cada mí, uno inició su camino, ¿no? En sí, este para mí, abordaje. claro, para mí Claudio fue como una revolución. Es como un antes y un después. Qué bien. Y, digamos, yo cuando lo conozco, él viene a hacer un trabajo, un retiro de 5 días a Buenos Aires, en un convento en Adrogué. Y nos juntamos un grupo como de 80 personas. Y el trabajo que él viene a hacer, acompañado de quien era en ese momento su esposa, Susi Stroke,
que es la que dirige después todo el trabajo, se conoce como proceso de Fischer-Hoffmann o proceso de la cuadrinidad, que es un trabajo muy intenso, muy profundo, que se hace en relación principalmente al vínculo con los padres. Y es un trabajo arduo, imagínate un Mm, retiro de 5 días sí, claro. trabajando con esta temática. Y Claudio en ese viaje también da un nivel de enneagrama que yo realizo y ahí, bueno, es como que abrió una puerta entre el trabajo este que planteó, que es realmente muy movilizante, y el trabajo de enneagrama para mí se abrió como una puerta enorme, ¿no? Y ahí yo empecé a caminar. Me reuní con Claudio y le pregunté en un momento del trabajo en el jardín, caminamos un rato y nos sentamos en unos tronquitos y entonces yo le pregunté cómo podía hacer para continuar el trabajo. Entonces él, que fue un momento bonito porque él me escuchaba atento, en silencio, me miraba, yo veía cómo él percibía que yo estaba ahí, estaba Mm, atento, y él me dice, bueno, me dice, si vos querés continuar un trabajo, dice, yo te puedo ofrecer algo verdadero. Y entonces yo ahí decidí ser discípulo de él y empecé el camino. qué Y increíble, bueno, qué y bueno, Luis. Y hay sí, algo que y yo recuerdo de lo que vos mencionaste en uno de un escrito que me mandaste, en donde esto bonito que vos mencionás tiene mucho que ver con esto que sentiste. Sentiste la presencia total de él, y que eso vos te emocionó mucho. Esto de la presencia de él en todo sentido, ¿no? Como alguien, cómo podés, lo lindo que es darte cuenta que alguien está totalmente presente en este momento para vos, ¿no? Que eso es algo que me claro, llamó la atención ahí. claro, sí, si lo ampliamos eso, también entender que la presencia como cualidad no hay con qué darle, es el primer movimiento, Sí, ¿no? Ya sea en constelaciones, en un es tanto. campo psicológico de Gestalt, sea en meditación. La meditación, su primer cualidad es, más allá de montones de técnicas, es adquirir presencia, hacerse presente. Sí. En general estamos en cualquier lado con la cabeza disparados hacia el futuro, imaginando disparados hacia atrás, prendidos, atados con asuntos irresueltos o no terminados con el pasado, ¿no? Como en constelaciones que yo me acuerdo escucharlo al ver, hablar, o leído, lo he leído también, que él decía que cuando uno está en paz, con sus padres, gira hacia la vida con felicidad, ¿no? Y se siente Mm, con fuerza. Este, es muy bonito estar frente a alguien que te escucha, que está ahí. Ahora, si soy justo también, yo con Claudio Naranjo en 23 años viví montones de situaciones, mm, algunas sublimes, otras durísimas. Conocí también su indiferencia, de alguien que de repente va caminando y te mira y es como si mirara nada, es como si mm. mirara allá y te sentís transparente. Son experiencias duras. Y yo no excluiría ninguna porque he vivido muchísimas Eh, situaciones y me siento muy, muy agradecido con él porque aprendí mucho y llegué también al sufismo a través de todo lo que fui aprendiendo con él. Claudio trabajaba mucho en el campo psicológico eso sí. y con muchos ingredientes distintos, ¿no? Yo aprendí enneagrama en un contexto de un SAT, que es un encuentro, un seminario al principio era un mes en España, después pasó a ser 15 días, después pasó a un módulo de 9 días. Yo he hecho algunos SAT de 9 días o de 7 días, ¿no? Y en los ingredientes eran trabajo psicológico, terapias mutuas, enneagrama, meditación, movimiento auténtico, biodanza. Ahora creo que están incluyendo constelaciones también. Entonces era un trabajo sobre sí y también había teoría, práctica y la potencia de un grupo, ¿no? Luis, más allá, ahora que Entonces, vos nombrás esto, ya seguimos con lo que estábamos hablando, pero vos estás también formando, ¿no es cierto?
Sí, yo he hecho muchas formaciones de Gestalt, en Ujú. estos años muchas, acá en Bariloche, también en Buenos Aires, Sí, y también he dado, no formación de enneagrama, pero sí muchos talleres, y también con mi esposa que es terapeuta, que lo le que mandamos un hacemos, beso a sí, Patricia. sí, sí, es muy bonita Patricia. Con ella hacemos todos los años un retiro en una chacra que está acá cerca del Bolsón, en la montaña, y trabajamos con todas estas cosas, ¿no? Además de la naturaleza. Pero bueno, para mí los pilares del trabajo son Gestalt, Enneagrama, estoy adentrándome en constelaciones, Ujú. ¿no? Ahora estoy haciendo un seminario de entrenamiento y formación con Alejandra Pistorio y con Sí, Lorena Bertín, que vive acá en Bariloche, que es increíble el trabajo que ellas brindan y que estamos haciendo como grupo, ¿no? Y después, bueno, estos años que he estado con sufismo en relación a enneagrama y las enseñanzas del sufismo mismo, que también son muy hondas, porque Claudio trabajó en el espacio psicológico y el sufismo me aportó lo que es el alma grande, el contexto del absoluto, de dónde vienen estas exacto, enseñanzas. es ese origen más Entonces, espiritual, ¿no? claro, entonces el sufismo trabaja, primero te muestra el cielo Ujú. y te refiere de dónde venís, ¿no? Te invita a que mires quién sos. Y después, al final, te adentras en el tema del carácter, porque ellos piensan que en esa desconexión de la esencia del mundo espiritual es donde se abre este malentendido, donde se estructura este carácter defensivo, esta cárcel, por decirlo de una Mm. manera, como una distorsión cognitiva. Entonces, al final uno se encuentra con los tipos psicológicos, pero como uno tiene todo ese fondo de vasto de comprensión, podés darte cuenta con más claridad dónde estás parado, ¿no? Cómo vas siendo, qué es lo que sos o no sos, quién sos en realidad. Es como Mm. ir puliendo ese ego, ir diluyendo ese ego y que ese ego se transforme en un yo real. O sea, que dicha un criollo sería la posibilidad de estar presente en la vida, de poder responder en el aquí ahora y con la actitud de ser genuino, de ser verdadero. Y si aparece en un momento ese ego rabioso o diluido, tener la conciencia para tomar una distancia, como para reflexionar hace falta tomar una distancia. Si uno está muy metido en el asunto, hay muchas cosas que no se da cuenta, como no creérselo de alguna manera. Entiendo, sí. ¿No es cierto? Somos mucho más que un ego nosotros y somos mucho más que un tipo psicológico de enneagrama. El enneagrama es un medio, es un vehículo para conocerte. Bellísimo, simple en un sentido, muy profundo. Este, vos pensás que estas enseñanzas se transmitieron por generaciones a través de 42, 43, 42 o 43 maestros sufis. Mm. Es algo increíble que una enseñanza se transmita sin perder su esencia. Bueno, Sí, yo tuve la suerte también, como otros buscadores, de encontrar a este sufi que vive en Rosario, que se llama Abdul Karim Baudino, que fue después te voy a pedir discípulo todos de los datos. Sí, 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 sí. sí, que fue discípulo de un gran maestro que se llamó Nassim, que Mm. vivía en Chipre y que era extraordinario, realmente extraordinario por lo que este chico me cuenta. Ese hombre sí estaba abierto al cielo, ¿no? En el sufismo se habla de estar en este mundo sin ser de este mundo, ¿no? Es como tener un pie aquí y otro pie en el cielo, ¿no? Eh,
Bueno, Qué bueno no sé. que se siga todavía tomando de esa misma energía, esto que vos decís de que no se haya distorsionado, de que esa esencia, que algo haya sido, no sé si me equivoco con esto, pero tan cuidado, ¿no? Por quien lo va Sí, transmitiendo. La misma filosofía invita a ese cuidado. Y me hacía la sí, pregunta mientras vos hablabas, y de lo que tiene que ver con enneagrama y que habla de eneatipos y esto como esta tipología, ¿no? Esto de ir definiendo de acuerdo al eneatipo de cada persona, las características, qué es lo principal, qué es lo que emerge de ahí, qué es lo que, digamos, lo que conlleva a cada uno, digamos, cómo la persona puede beneficiarse de entrar en esta sabiduría, en este abordaje. Y, y esto también de que muchas veces se menciona, ¿no? Que hablar del eneatipo no tiene que ver con decir, bueno, esta persona es así, digamos, no es un estigma, no es una marca, sino todo lo contrario, desde allí es desde donde se puede fortalecer el ser humano, ¿no? ¿Y cómo se aplica, Luis? sí, sí, bueno, antes de responder exactamente esto, si te parece, yo podría por lo pronto decir en este linaje 4 personas que son las que nos llevan a este presente con estas enseñanzas. Sí. También es importante decir que cuando yo hablo de esos maestros, que son maestros verdaderos, ¿no? Sufis, ellos tienen esa cualidad porque están conectados con ese cielo, ¿no? Con Dios. Entonces, ellos transmitieron esas enseñanzas, pero ¿qué pasó en el camino? Como pasa con la religión católica o mismo con la religión musulmana. O sea, Mm, sí. en algunos ámbitos se distorsiona, se va hacia la violencia, o se va hacia el poder, hacia el dominio. En este caso está esta enseñanza pura, pero también después en el camino aparecen distorsiones, aparecen, depende de donde vos arranques, va a ser el camino que vas a realizar, o sea, lo que te motiva. Es muy importante saber dónde yo estoy parado y cuando Exacto. inicio un movimiento, a dónde quiero dirigirme, y el camino tendrá la calidad de como yo arranqué. Si yo estoy tratando de especular, de venderte algo, de engañarte, mi camino va a estar muy lejos de la esencia. ¿No? Mm, La esencia tiene que ver con las cualidades del alma, tiene que ver con las virtudes. Entonces, depende de dónde arrancás, es también el camino. Hay personas que trabajan con enneagrama y de verdad lo distorsionan, lo degradan, lo malogran. Son trabajos que de alguna manera dañan a las personas con las que trabajan. Es ruin para uno mismo y también para los otros. Eh, y también hay muchas personas que respetan las enseñanzas como en otros ámbitos. O sea, no es sí. tanto la técnica, sino es el ser humano que la implementa. O sea, un médico, un mecánico, un periodista, un psicólogo, depende del nivel de ser en el que vos te encuentres, será lo que vos expreses, lo que hagas y cómo transmitas. Clarísimo. ¿Se Sí, entiende? claro, sí. Entonces, yo no voy a ser juez de mucha gente que trabaja con esto de una manera liviana, banal, intencionada, pero dirigida desde el ego. Mm, Y bueno, y no tiene buenos resultados, no lleva a buenos lugares. Existen, si decimos que, bueno, que la existencia es una manifestación divina, también podemos incluir aquellas personas que también hacen cosas no tan buenas con estas enseñanzas en particular, ¿verdad? Ahora, eh, te explico lo siguiente, para después entrar en el carácter, no directamente. El origen es una hermandad sufi, hermandad, estas enseñanzas vienen de ellos, de una hermandad sufi, Naqshbandi se llama. En esa hermandad tomó contacto un maestro que imagino que habrás escuchado nombrar, que se llama Gurdjieff. sí. Gurdjieff fue el que tomó contacto
con esas fuentes, porque era un buscador, él a los 15, 20 años ya estaba con un grupo viajando y buscando, y se topó con esta orden sufi que estaba de alguna manera medio escondida, y él fue iniciado por los sufis y le transmitieron estas enseñanzas. Discípulos de él, Gurdjieff se lo conoce como el maestro del cuarto camino. Él hablaba sobre la posibilidad de hacer un trabajo. Él pertenecía, digamos, a su trabajo era un cristianismo esotérico, otra vez aparece lo esotérico, pero no entendido como hoy la palabra está degradada, sino esotérico en cuanto al contenido profundo del catolicismo, a la esencia. Exacto. Gurdjieff estaba parado en ese lugar. Lo que pasa es que cuando él inicia su trabajo allá por 1920, un poco antes, como el tema de la religión era algo un poco para la ciencia medio criticado, no bien visto, él de alguna manera puso a Dios velado con sus palabras y con su trabajo, pero en realidad estaba aludiendo a eso, ¿no? Es como una estrategia. Fue un gran maestro Gurdjieff. Y después Gurdjieff, discípulos de él, iniciaron a otro maestro boliviano que se llama Oscar Ichazo, que es el que instruyó a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo yo a los 17 años estaba en Estados Unidos, que había ganado una beca. En el momento que yo estaba allá, Claudio estaba en un retiro en Arica, en Chile, que estuvieron como un año, que estaba dirigiendo Oscar Ichazo, donde dicen que ese retiro lo creó Ichazo para instruir a Claudio. Después lo que sucedió es que entre Ichazo y Claudio hubo conflictos, hubo diferencias. Claudio se retiró antes de que ese retiro concluya, y después él formó su Instituto SAT, y Ichazo creó en Estados Unidos el Instituto Arica, que trabaja también con Enneagrama. Son los referentes. Si vos querés trabajar con estas enseñanzas, lo que yo sugeriría es buscar esas fuentes originales. O sea, no leer. Es como, hay un cuento que los sufis hablan de sopa, de sopa, de sopa, de sopa, de sopa, de pato, y cuando te llega la sopa vos te tomás un vaso de agua caliente. En este Sí, caso es hay que verdad, tratar es verdad. tratar de ir a las fuentes, o sea, de tomar una sopa de pato, digamos, de Aparte alguien es una que fuente está... que tiene, o sea, todos los orígenes son profundos, pero me refiero, hay muchos maestros, digamos, se ha profundizado, también cada uno le ha dado su propia caracterización, digamos, Claudio Naranjo también tomó su forma, vos mismo me estás Sí, hablando de una integración, pero qué interesante esto que vos traes, porque además uno también se posiciona mejor, como uno se para más, está más presente hablando también de esta disciplina cuando puede mirar, primero, desde cuántos, me hablaste desde 2000 años atrás cuando hablamos de Sufí, o sea que es algo que venimos, digamos, que hay que mirar, ¿no? No podemos dejar de tener en cuenta al hablar de algo que también se claro. desprende desde allí. Sí, yo por ejemplo, en el caso cuando conocí a Claudio, que empecé a caminar con él como cientos, miles de personas que lo han hecho en el mundo, eh, claro, cuando vos haces una experiencia de enneagrama, te genera un movimiento tan fuerte y el trabajo mismo que él hacía, que vos querías transmitirlo, querías compartirlo. Entonces yo le pregunté en un momento, le digo, Claudio, a mí me gustaría empezar a trabajar y transmitir esto a las personas. ¿Vos me autorizás? ¿Cuándo sería el momento que yo pueda hacer esto? Entonces él me contestó algo sabio, me dijo, mira, está bien, hacelo cuando vos sientas que esto está encarnado en vos. Y a mí eso me llevó 5 años Mm. para poder hacerlo. O sea, yo como responsabilidad individual, porque él no me estaba vigilando qué estaba haciendo yo, ¿no?
simplemente que tomé esa Tomaste sugerencia, la sugerencia tal cual. porque también uno puede estar habitado desde el ego de decir, bueno, el eneagrama muchas veces es como un lugar, la tentación desde el ego es decir, convertirme en un maestro. Mm. Entonces yo empiezo a bajar y explicar rasgos de carácter y me creo que estoy iluminado, que soy un maestro, y está muy lejos de ser eso. En realidad te diría, lo más importante de las enseñanzas no está precisamente en la descripción psicológica de los rasgos, sino está en el otro lugar, que es Exacto. que te apunta al cielo, que te apunta a algo más grande que uno. ¿No es cierto? Es como un alma grande que nos contiene, como ese absoluto que contiene todo, que nosotros no tenemos una experiencia directa, pero sí podemos saborear su perfume Sí, en algunos momentos, sí, ¿verdad? claro, claro. Este, bueno, y bueno, estos son la manera en que yo lo fui aprendiendo. Entonces, si vos querés profundizar, yo te mandé un libro en PDF. Yo tengo Sí, muchos libros de Claudio acá, pero para trabajar sobre el carácter, yo elijo a Claudio decididamente, porque de él parte mucho, él ha instruido a mucha gente y muchos han escrito lo que él decía, y eso también ha generado algunos conflictos, porque es como cada uno quería tener su librito o hacer el maestrito. sí. Entonces, lee la fuente original. Si es el campo psicológico, yo empezaría por leer a Claudio. Eh, y después, si quiero acceder a ese origen espiritual, ese profundo, de dónde vienen, y leería fuentes sufis, leería, leería Gurdjieff, leería literatura sufi, haría experiencia, me incluiría en un grupo sufi y hacer vida, hacer experiencia, ¿no? Eso pensaba, ¿no? Vivencia. De un poco estar contemplando ahí la vivencia, porque esto que vos decís va más allá de esto que se dice, de esto que, digamos, que está, sí, sí, en los libros que puedo conseguir también, ¿no? Pero qué importante poder hacerlo también simultáneamente con esta vivencia, con estos grupos sufi, con, digamos, con personas que lo están viviendo también desde hace muchos años. Claro. Nada que se Sí, pueda ahora, tomar a la ligera, lo siento con mucha profundidad, como son muchas de estas disciplinas con sí, las que nos encontramos acá en este espacio, pero aparte siento la sí. responsabilidad con que te lo tomás, Luis, la verdad que es buenísimo, y esto, vos diste un ejemplo cuando algo hacemos desde el ego, ¿no? En relación a esto de cómo caracterizar o cómo decir, bueno, en qué eneatipo sos, ¿no? No solamente estamos siendo tal vez ruin con el otro, sino también con uno mismo, ¿no? Que eso es, Sí, somos bueno, los primeros en encontrarnos con esa dificultad después. sí, está bueno, es muy importante lo que acabas de decir, porque en Enneagrama una forma ruin de estas enseñanzas es decirle al otro cuál es su rasgo como un acto de poder y no acompañar con sobriedad a que la persona descubra eso, descubra cuál es su rasgo, que haga su proceso interno, que busque. Entonces, es como un juego de poder. Yo nunca en un taller le dije a alguien cuál era su rasgo, aunque yo lo sabía, porque lo podía percibir en Mm, muchos casos. sí, Me claro. parecía una arrogancia hacer eso y lastimar a la persona, no respetarla. Entonces, yo acompaño a la persona para que vaya haciendo su caminada y vaya descubriendo. En el momento que nos sentamos en grupo, que sería como en la parte final del trabajo de un taller, a ver, bueno, cada uno pueda decir cuál le piensa, siente que es su Sí, rasgo. claro. Yo ahí los acompaño, vamos juntos dialogando, pero de ninguna manera yo le digo decididamente, porque sería una falta de respeto, como pasa en otros ámbitos, ¿no? John Gestalt, Gestalt tiene una cualidad, entre muchas, que no interpreta. O sea, la Ujú. Gestalt tiene su Claro, fuente, su origen en un enfoque existencialista, igual que Bert también tomó asuntos de la Gestalt o el enfoque sí, por existencial, supuesto. ¿no? De percibir el fenómeno, de no interrumpirlo, de no colocarle interpretaciones, de dejar que la persona vaya dándose cuenta, que descubra.
¿no es cierto? De ir sin juicio, ¿no? De algún modo también creo que es una Exactamente. disciplina que se presta a eso. Claro, entonces, en un momento, bueno, yo describo los rasgos y la gente va resonando, hacemos ejercicios, también meditamos, y la persona va entrando en un proceso. Y en un lugar tampoco importa si termina la experiencia y no sabe cuál es su rasgo de carácter. En un sentido no es lo importante. Lo importante es que siga haciendo su trabajo. Sí. En algún momento eso va a caer, va a madurar, digamos, y se va a dar cuenta, ¿entendés? Y no es poca cosa lo que Este, decís, Luis, porque hay mucha gente que trabaja así como vos estás dando el ejemplo, esto de decirle, bueno, vos sos eneatipo, no sé, 3, 5, lo que fuere. Pero sí, qué importante que esto sea al revés y que la persona vaya madurando y vaya, digamos, dándose cuenta con qué esencia está conectando. Y en este darse cuenta y acompañarlo en el darse cuenta, ya es el trabajo, porque de nada sirve que alguien de afuera te diga, no, sos eh, esta tipología, estás caracterizado de esta manera, y de pronto la persona, o sea, eso le llega solo a la corteza, digamos, digo, y de ahí cómo sí, puede tomar esto que vos decís, puede lastimar, porque eso después, ¿cómo uno puede tomar esto que me están diciendo? claro, sí. A veces hay interpretaciones livianas de todo, ¿no? En Gestalt uno puede tener una interpretación, pero si uno quiere colocarla, yo le pido permiso a la persona con la que estoy trabajando. Le digo, Eso. mira, yo tengo una idea, una interpretación, ¿querés que te la diga? Si acepta, se la digo, si no, no. Me parece que el que más sabe de sí mismo es el otro en Sí, su claro, descubrir, en su sentirse, en su pensarse, ¿no? Este, bueno, entonces ahora si querés podemos sí, entrar un claro, poco más específicamente en el enneagrama, ¿no? perfecto, Eh, yo te mandé ahí a vos unas imágenes. así es, Por lo pronto está las enseñanzas de enneagrama, ahí las digamos, tenemos. ahí está. Está bueno que lo muestres así, entonces yo puedo, no sé si esto lo van a ver a otras Esto personas. nos están escuchando y hay muchos que nos están viendo, así que Claro, bueno, fenómeno. Mejor, entonces, como símbolo podemos decir que el eneagrama es una estrella de 9 puntas, es un mandala que está construido con 3 leyes que son sagradas, de acuerdo a las enseñanzas sufis. Y las 3 formas geométricas con las que está constituido este mandala es un círculo que contiene un triángulo y contiene después una hexágona que está hecha con una serie de diagonales de una manera determinada. Funcionando integrado, inclusive podemos hasta imaginarlo en movimiento, este mandala es un símbolo sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque está creado, viene directo del uno, del cielo, esta energía. del todo. Y es sagrada justamente por eso. Eh, entonces, vamos a ver que está conformado por estas formas geométricas que representan ¿qué? Representan 3 leyes, que son las que constituyen este mandala. Así es, El círculo representa el absoluto, representa el no principio ni fin, el ouroboros, digamos, el movimiento perpetuo de la vida. Representa el uno, representa a Dios. Ese círculo representa la totalidad, el absoluto, lo creado que está dentro y también representa lo increado que está afuera, así. ¿verdad? El uno significa, esta ley habla Ahí de que, tenemos el otro, sí, esas son las pasiones y las picaciones como que las para que vamos a vayan ver teniendo idea. después, las vamos a ver después. Si pones el Ahí primero, está, se puede ahí ver, vas. porque tiene diferentes tonos, está el círculo que representa el absoluto, el uno. ¿Y de qué habla? De que todos somos uno,
hay una fuerza hacia la unicidad, a ser uno, y también hay una fuerza de unicidad, que significa, somos todos diferentes, todos, toda la existencia, no hay nada que sea igual a nada, somos todos diferentes y al mismo tiempo somos uno. Exacto. Todos tenemos un centro, absolutamente todo lo que existe tiene su centro. Y hay tres niveles en que se manifiesta esta ley, que es en el nivel individual, en el nivel social o gregario grupal, y también en el absoluto. Son distintos niveles. Entonces, ¿de qué habla esta ley? Que es una fuerza que tiende a una unificación, nos lleva hacia el centro de nosotros mismos. Esa es esa fuerza, que contiene todo lo demás. El triángulo, que está en la imagen, representa una segunda ley, que se la conoce como la ley del 3. Gurdjieff la llamaba la ley del 3, porque está, o también la llamaba la ley de la creación. Nosotros vivimos en los humanos estamos en la tierra, enraizados en la tierra, y estamos conectados con el cielo. Estamos como tensados entre el espíritu y la materia. Y en nuestro mundano nivel humano, en el que estamos todos, absolutamente todos, nos relacionamos a partir de una dialéctica de opuestos. El triángulo tiene una base, nosotros nos movemos en esa base. ¿Cómo sabemos? Porque si una polaridad surge a partir de una diferencia. Si te imaginas un punto, ese punto cero, ese centro de la unidad, ese centro, el eje, digamos. Si yo me paro en el centro, en el punto cero, que representa el vacío, representa el absoluto, representa todas las posibilidades. Si yo hago un movimiento leve, ya genero una polaridad. Si yo digo blanco, nace negro también. Si yo digo, ¿cómo sé que es blanco? Porque también conozco el negro. Como sé que es negro, pues conozco el blanco. Nosotros nos movemos en una dialéctica de opuestos que es generar una diferencia, entre otras cosas, para poder pensar. Exacto. O sea, digamos, para saber qué es el dolor y qué es el placer, para entender si siento hambre o estoy saciado. Vivimos en ese nivel. En el peor de los casos vivimos luchando en esas polaridades entre que me siento valiente y también siento que soy cobarde, entre que quiero ir, darle un beso a la chica que me gusta o no me animo. Digamos, vivimos en esa tensión. Ahora, para que esa tensión se resuelva, necesita que aparezca una tercera fuerza. Hay una primera fuerza, una segunda que se opone, y luego aparece una tercera que es la que neutraliza. Exacto. Y esa que neutraliza, esa viene del cielo, es esa energía sagrada. ¿Y qué hace esta energía? Sintetiza. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque viene de otro nivel, que no es el nuestro. ¿Y qué nos sucede? Cuando nosotros resolvemos una polaridad, nos unificamos, y cuando nos unificamos vamos como una flecha, digamos, ya no hay conflicto. Sí. Y además creamos una instancia distinta, que no es ni sí ni no, sino que es algo creado por esta dialéctica que es superador. Por eso también a esta ley se la llamaba la santa reconciliación. ¿Viste? A veces uno está discutiendo y está ahí peleando, tironeando desde el ego, y de repente aparece Y dar una permiso a comprensión. eso, ¿no? Claro, y para eso, ¿cómo se hace? El comienzo es muy simple, es tomar distancia y poder mirar esta polaridad al mismo tiempo, un término y el otro, y ver sobre todo cómo se relacionan. De esa mirada uno puede llegar a entender que no es ni esto, sino que es la relación de esto, y que para salir de este nivel de confrontación y de tensión, tiene que aparecer algo diferente, y eso diferente, esa energía, es la que permite que esto se eleve. Y uno lo vive todo el tiempo esto, Sí. lo experimenta todo el tiempo. Cuando sucede No esta toma elevación, dimensión, ¿no? claro, cuando sucede, y también uno lo percibe cuando no sucede, ¿no? ¿Viste? El error mayor desde el ego es creerse uno todo.
y es un campo donde lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, es en la política, ¿no? Todos piensan que son todo y que tienen la respuesta de todo y que el otro es nada, y ahí está esa lucha de opuestos, Sí, pero no hay elevación porque no está esa posibilidad todavía, exacto. ¿no? Yo creo que el Eh, miedo es un factor totalmente obstaculizador de que se pueda dar eh, esto neutro, ¿no? Esta fuerza que tiene que neutralizar y que tiene que dar la posibilidad de que algo fluya, eh, sí, que está ahí en lo que nos va pero gobernando. claro, pero si aparece el miedo, es una bendición también. Si no se convierte en algo disfuncional, es una bendición, porque si hay miedo también hay valentía, si hay miedo también Mm, hay coraje. No existe el miedo sin el coraje. Y el miedo tiene un regalo, que es, el miedo es como una luz de un tablero de auto que se prende amarilla que te anuncia que tenés un problema, exacto. que tenés algo para enfrentar, que no tenés todavía los recursos. Ese es el miedo. Si vos conseguís los recursos, enfrentás el miedo. Ese miedo, inclusive podés sentirlo, pero como Pero como tenés lo parte, ¿no? suficiente, Eso. claro, o como en trauma. No que sea más que eh, vos, no que te tome, no que ser tomado, no, no, sino no, poder no, mirar. no, no, pero si vos tenés lo suficiente, podés ir al frente. Exacto, Tenés exacto. con qué dirimir la situación. Si no tenés, el mecanismo de defensa es poder huir. Hay otro que hay un rasgo de carácter que ni huye ni ataca, se pone complaciente, Mm. calentito, suave. ¿Para qué? Porque tiene un conflicto, hay un rasgo, el 6, el eneatipo 6, que es el miedo justamente, y su virtud, su catalizador para evolucionar es el coraje o la valentía. Entonces, hay un subtipo de carácter que, digamos, como el 6 generalmente tiene conflictos con la autoridad, porque introyectó un padre autoritario en general, a veces puede ser la madre, pero introyectó un autoritario, entonces pelea todo el tiempo con la autoridad, conspira, anhela tener el Conspira. poder y cuando lo tiene no sabe qué hacer con él. Hay algunos personas de este rasgo que son contrafóbicos, son personas que sienten mucho miedo y también lo que más temen es que vos te des cuenta que sienten miedo. Entonces, ¿qué hacen? La estrategia es ponerse jetones, encarar, asustarte, intimidarte, para que no te des cuenta que tienen miedo, ¿no? Es otra Sí, sí. estrategia, ¿no? Este, ese sería el Y ahora contrafóbico, que ¿no? vos hablabas del miedo y de que también, bueno, te trae un regalo y que está bien que exista el miedo y siempre, y por ahí escucho, ¿no? En algún momento alguien dijo, en su justa medida, también puede ser un amigo que te vuelva más humilde, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Si te paraliza, bueno, tenemos, como vos también sabés, recursos en Mm, nuestra biología, en nuestro sistema nervioso, como para también protegernos ante algo que nos supera, sí, ¿verdad? claro. Y si nos quema un poco, bueno, hay momentos que se desenchufa todo para que no te quemes del todo, digamos, Así y es. también después hay posibilidades de restaurar eso, de sanarlo, de atenderlo. Una persona, por ejemplo, este que te digo, que encara, que va al frente, o sea, huye para adelante, y en muchos casos lo hace de una forma temeraria, porque ve el peligro, pero como le tiene miedo, lo desconoce y encara. Y una persona temeraria puede hacer cosas terribles. Sí, claro que sí, Es mejor claro que sí. encarar con conciencia de que siento miedo y voy. Porque si vos sentís miedo, tenés recursos, aunque no tengas el absoluto de que te va a salir bien, pero ahí aparece, digamos, el coraje. O sea, el coraje es eso, el coraje es no tener miedo, no es no tener miedo, sino aún con miedo me supero, conecto mi esencia y mi valentía y también en el fondo, ya que estamos hablando de este rasgo, un asunto de una persona de este rasgo 6 que está en el área de los pensadores. El enneagrama está dividido en 3 áreas.
pensadores emocionales y motores, acción arriba. Este está en el centro de los pensadores. ¿Y qué le pasa esencialmente a una persona de este rasgo? Lo que le pasa es que perdió la fe. Entonces son personas en general inseguras, son personas que buscan asegurarse pensando, que viven rumiando con la cabeza, que se persiguen con ideas desagradables o persecutorias de que va a pasar algo, como la creencia es, va a pasar algo, va a salir mal, como, hay como una idea, digamos, de que el mundo es un problema, Sí. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, en realidad lo que perdiste es la conexión con el cielo, porque la santa fe sería tu esencia. Y la función de ese rasgo es conectar esa fe. Y esa fe no tiene que ver con algo religioso, sino la fe en ti mismo. Claro. Es como poder entregarte. ¿Vos viste algunas películas de Indiana Jones? ¿De No Indiana recuerdo, Jones sí, viste sí, sí, alguna? sí, pero no Bueno, sé cuál, pero sí, son sí, películas hace mucho, entretenidas, pero sí. sí, son películas entretenidas, Recuerdo alguna película, sí, 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 sí. sí. Bueno, yo te voy a contar una pequeña escena que uno puede verla en un nivel, es divertida la película, entretenida, es de acción, todo eso, pero Sí. también si mirás un poco más en detalle podés ver otras cosas. Por ejemplo, hay una parte en la película que está el padre, el personaje también de Indiana, que es el papá, que en ese caso lo hace Sean Connery. Y el padre en un momento le dice que Indiana lo persiguen y se encuentra en la salida de la montaña, el precipicio, y allá a la otra orilla de la montaña, lo van a agarrar y entonces él está ante el vacío y se acuerda que el padre le dice, cuando vos te encuentres ante el vacío, vos da el paso que el puente va a aparecer. Entonces Indiana en ese instante, que ya lo van a agarrar, da el paso. Cuando da el paso aparece un puente, aparece un piso así, que conecta con el otro espacio y él cruza. Bueno, ese sería un acto de fe. No sé qué va a suceder, pero yo me voy a lanzar, pero no me voy a estrellar en el fondo, sino que voy a salir volando. O sea que el recurso va a aparecer, Exactamente, la certeza de que el recurso aparece definitivamente, Luis. exactamente. Eso. Es eso lo que en realidad de Mm, fondo te da confianza. Lo que pasa es que nosotros desde el ego queremos, una persona de este rasgo se controla, sí. está todo el tiempo rumiando, pensando, se persigue, es un infierno. Ahora, ¿y qué quiere? Estar seguro. Hay un Ujú. rasgo, un subtipo de este rasgo que digamos, se larga la vida después de prepararse y como no es suficiente, su preparación está siempre en ciernes de ya estoy listo, ¿no? De organizarse, digamos. Es como Claudio decía, Naranjo decía, es como, imaginen un cien pie que quiere largarse a caminar y va a decidir con qué pie va a arrancar. Porque, Qué buen digamos, ejemplo. buenísimo, porque una persona de este rasgo, uno de sus asuntos es la duda. Todo el tiempo está dudando. Sí, claro. ¿Y la duda qué es? Es un mecanismo de defensa para qué? Para no actuar. Entonces, mientras yo dude, no actúo, no hay responsabilidad, no corro ningún riesgo, pero ahí también no aprendo, no Exacto. crezco, Donde no hay como, movimiento, no hay vida, ¿no? No hay prosperidad. claro, como de fondo el miedo es miedo a la vida, salir a la vida, Exacto, digamos, ese sería exacto. el asunto, ¿no? Claudio, necesitamos no sé cuántos capítulos así de esta hora para poder seguir aprendiendo de vos, porque realmente lo transmitís con mucha maestría. Sí, Es un bueno, gracias. placer y bueno, creo que no nos alcanzaría el tiempo para seguir hablando de todo, pero como para ya ir cerrando un poquito más y no te quiero dejar con algo por terminar, porque sé que nos quedaría mucho, mucho más por hablar y creo que Sí, podemos llegar a tener otro encuentro porque es apasionante también como lo transmitís. ¿Qué, qué reflexión te merece como para cerrar esta conversación?
desde el Bueno, eneagrama, ¿no? Y desde lo que tal vez te haya quedado como algo esencial poder transmitir. claro. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación. Siento alegría de estar aquí conversando contigo, mi corazón está abierto, entiendo el tiempo y lo acepto, no hay inconveniente, y también siento tranquilidad, porque te diría, lo más importante, yo lo he dicho, lo menos importante hoy por hoy es que yo te describa cada rasgo. Sí, Lo podemos hacer en otro momento, pero yo como reflexión diría, como poner atención de dónde vengo, hacia dónde voy y quién soy. Poner atención en mirar que hay algo más que este ego en esta pequeña cárcel, que venimos del cielo, somos espíritu, mm, somos seres divinos. Dios nos habita, no es que somos Dios, sino que Él es a través de Él es a nosotros. Es través de como si nosotros. el ojo se abre la pupila Mm, y la pregunta bonita es decir, si yo borro mi cuerpo, borro mis emociones, borro, ¿quién mira? La conciencia que está detrás, hay algo mm. detrás esa es la experiencia. Entonces yo me siento contento de haber compartido este momento y de corazón también te ofrezco. Si en otro momento querés que sigamos la conversación, yo disponible. Me Será un encantaría. gusto grande. Y también estoy satisfecho porque es bonito el encuentro, pude expresar cosas esenciales de estas enseñanzas y honro estas enseñanzas. En relación a Claudio, que es mi primer maestro, y también en relación al sufismo mismo, que es, digamos, el que contiene todo esto desde atrás. Así que bueno, me siento contento, disfruté mucho de estar contigo La verdad que yo y también, Luis, y te digo, me enseñaste muchísimo. Yo pensaba en esto, ¿no? A ver, bueno, vamos a hablar seguramente de todos los eneatipos y empezaste a hablar con tanta profundidad que creo que me detuve a escucharte porque hay experiencia, hay mucho respeto por por este noble abordaje, ¿no? Y creo que, bueno, me motivás a mirar este camino de una manera muy, muy especial, así que me siento realmente muy, muy gratificada con con esta entrevista, con esta charla, con esta conversación, que hayas cedido de tu tiempo, siendo que el tiempo es algo tan valioso que tenemos, que estás ahí en Bariloche y veo ahí como esta lluvia nieve, creo que cae por ahí ahora está detrás de nevando, la ahora está ventana, nevando. Sí, sí, ahora está nevando. y Sí. bueno, esta suerte, ¿no? De esta burbuja Mm. relacional que nos une a través de la distancia y bueno, me siento la verdad que muy, muy agradecida. Luis, te deseo lo Bueno, mejor. muchas Muchísimas gracias. Yo a vos gracias. también. Yo a vos también te deseo lo mejor, que la vida te cuide mucho. Bueno, y seguramente hasta el próximo encuentro porque así va a ser, ¿sí? Sí, yo confío que sí que va a ser. Bueno, Luis, que estés muy bien. Un fuerte y Que estés sentido bien. abrazo desde acá, ¿eh?